Bueno, le decía que vamos a ver este grupo de bacterias, que muchas de ellas nos faltan aún por ver, que son bacterias que igual se establecen en el intestino y de ahí se diseminan y se multiplican hacia otros órganos. De estas bacterias ya tenemos algunas que hemos visto, por eso les puse ahí que ya la vimos, que es la Salmonella typhi, que produce la fiebre tifoidea, no el tifus, porque el tifo lo produce otra bacteria, una rickettsia, sino fiebre tifoidea, ¿ya? Y bueno, aquí tenemos entonces otras bacterias como la brucela, la listeria, la leptospira, que vamos a estudiar hoy y también producen infecciones que se transmiten al humano a partir de animales. O sea que son infecciones zoonóticas, este grupo que está acá, porque la Salmonella typhi no es zoonótica. Ya este grupo que está aquí, todas son infecciones de tipo zoonótica, o sea, tienen un reservorio animal y a partir de ahí es que se transmite al hombre. Bueno, nosotros, como les dije, ya vimos Salmonella typhi, vimos Salmonella enteritidis, etcétera, pero también vimos otras zoonosis, ¿ya? Vimos otras zoonosis como Campylobacter jejuni, ¿se acuerdan? Que era un producto de consumo de carne de ave fundamentalmente. Vimos la Salmonella enteritidis, vimos Yersinia enterocolítica, vimos también la Yersinia pseudotuberculosis, que también podía entrar por vía oral. Bueno, evidentemente, al igual que hemos visto antes en este grupo de infecciones que vamos a ver en la clase de hoy, hay varios factores de riesgo que van a ser importantes para adquirir o sospechar algunos de estos patógenos. Van a ver que muchos de ellos incluso son comunes. Por ejemplo, son infecciones que en determinados grupos de riesgo, como agricultores y personal que trabaja en matadero, en ganadería, en plantas procesadoras de productos animales, personas que de alguna manera frecuentan el ambiente silvestre, algunos profesionales de laboratorio, por ejemplo, en leptospira interrogan, que se transmite a través del orine de los ratones. Pudieran algunos personas de laboratorio que trabajan con este grupo de animales estar también expuestos. También van a ver en algunos casos los personales en situaciones de personal o individuos en situación de catástrofe, inundaciones. Van a ver cómo muchas de estas, que lo van a entender en la clase de hoy, son bacterias que van a estar involucradas, ¿ya? Entonces, todas estas que están acá, que les sigo señalando, son enfermedades zoonóticas y todas estas son las que vamos a tratar hoy en la clase de hoy. Y todas producen enfermedades gastrointestinales de tipo sistémicas, ¿ya? Comencemos con el primer agente, que es la Listeria monocytogenes. Este es un patógeno intracelular facultativo y está extensamente distribuido en la naturaleza y se encuentra adaptado lo mismo para vivir en el medio ambiente como para vivir dentro de una célula eucariote. Este grupo, la Listeria monocytogenes, son bacilos gram positivos, como está ahí, y dentro de los bacilos gram positivos, si se acuerdan, se dividían en formadores de esporas y los que no forman esporas. Bueno, Listeria monocytogenes está dentro de grupos de bacilos gram positivos que no son formadores de esporas. Bueno, puede estar así solito como bacilos o pueden muchas veces formar cadenas, ¿ya? Y no produce tampoco cápsula, ya les dije que tampoco produce espora, y sin embargo, a pesar de eso, que no tiene cápsula, que es un atributo importante de patogenicidad, es un patógeno invasivo y que también tiene la capacidad de sobrevivir en el medio externo, ¿ya? Como un agente saprófito y a partir de ahí también infectar al humano y producir enfermedad. Este microorganismo crece a temperaturas que tienen un amplio rango, puede ser entre 0 y 40, pero yo les puse aquí psicrófilo porque quizás es una característica importante, porque es capaz de crecer en los alimentos que están refrigerados, ¿ya? Entonces, como tiene este microorganismo esa capacidad tan importante y a partir de ahí es que prácticamente se han dado la mayoría de los brotes, se considera un microorganismo psicrófilo, pero también el organismo crece a temperaturas entre 35 y 37 grados,
comportándose evidentemente como un agente mesófilo cuando está invadiendo el organismo. Ahora, Listeria monocytogenes también tolera diferentes rangos de pH y además de eso es capaz de sobrevivir a altas concentraciones de sal o altas concentraciones de cloruro de sodio. Bueno, este género incluye varias especies y de todas las especies que tiene, por eso no les puse ahí todas las especies, la más importante y la que se comporta como verdadero patógeno para el hombre es la Listeria monocytogenes. Según los antígenos de superficie, esta Listeria monocytogene también se puede dividir en distintos serotipos y bueno, solamente pocos serotipos, creo que son 3 serotipos nada más, son los responsables del 98% de las infecciones que se producen en el humano. Este agente, como dice ahí, es anaerobio facultativo. Ya les dije que tiene flagelo, un microorganismo que tiene flagelo y la producción la producción de este flagelo se enciende o se apaga según la temperatura. Por ejemplo, generalmente cuando está en la temperatura más ambiental a 25 grados Celsius, lo que hace la Listeria monocytogene es apagar los genes que codifican para la síntesis del flagelo. Bueno, yo les comenté ya que la Listeria está en todas partes, ¿ya? Es una bacteria de amplia distribución y muy resistente a las condiciones adversas que están en el medio ambiente. Y puede hacer... Sí, discúlpeme. ¿Le puedo hacer No una es... pregunta? Sí, déjame subir el volumen porque parece que lo tengo bajo y que apenas te oía. Dime. Ya. ¿La Listeria era la que daba como el mal olor en el refrigerador o nada que ver? No, la Listeria no da mal olor en el refrigerador. La Listeria contamina los alimentos y no produce ningún cambio en Ya. sabor, ni olor, ni nada de los alimentos. ¿Ya? Ya. Sí, y, pues, y fundamentalmente los quesos. Ya verán, aquí está más asociado. ¿Ya? Pero bueno, la Listeria, como les decía, está en todas partes. Y una de las cosas más peligrosas es esa, que no altera el alimento como tal. Hay que hacer mucho, o sea, eso se ocupa la industria procesadora de alimentos, busca constantemente la presencia de listerio, ¿no?, de entre los alimentos. Pero bueno, lo importante es que aparezca la listeria que es capaz de infectar al hombre. Pero lo que le quiero llamar la atención, por eso les puse todo eso ahí, ¿ya?, es que se encuentra en todas las partes, que eso hace, como es tan resistente a todas las condiciones adversas en el medio ambiente, puede crecer en todos esos distintos ambientes que hay ahí y a partir de todos ellos ha sido aislada, a partir de suelo, agua residual, agua fresca, vegetación, ya puede infectar animales domésticos también y de esta manera, o sea, cuando infecta animales domésticos, contaminan entonces el lugar o el suelo donde estos habitan. Bueno, también lo más importante es un contaminante frecuente de los alimentos y es capaz de generar o crecer sobre los alimentos en forma de biofilm. Y como les dije, incluso en los alimentos que están refrigerados, porque esta bacteria es capaz de crecer a temperatura de 4 grados Celsius. ¿Ya? También puede sobrevivir durante diferentes periodos de tiempo en diferentes medios distintos. Los alimentos de manera general se pueden contaminar en cualquier eslabón de la cadena productiva y, como les dije, también durante el almacenamiento en frío. La contaminación alimentaria en epidemia o casos esporádicos que también puede ocurrir generalmente ha sido asociada a poblaciones de inmunodeprimidos. Y bueno, tanto si se presenta en casos esporádicos en epidemia, son las dos formas de presentación de la enfermedad. Y como ven acá en la diapo, es una infección poco común, como dice ahí, pero desgraciadamente mortal y constituye la tercera causa de muerte por intoxicación alimentaria. Por lo tanto, es un patógeno importante y un patógeno del que Chile no está exento. Yo acá en esta
diapositiva que está acá, les traje algunos reportes de intoxicación alimentaria asociada a la presencia de listeria en alimentos. Y bueno, la enfermedad que produce se llama listeriosis. Aquí tienen algunos casos de que produjeron enfermedad y otros casos que simplemente el alimento estaba contaminado y se procedió al retiro de esos alimentos del mercado. Bueno, se estima que la incidencia anual es de 1 cada 100.000 habitantes aproximadamente y sí está muy marcado el grupo o los pacientes en los que produce las enfermedades graves y tiene mayor incidencia la listeriosis. Y estos son los adultos mayores, donde esta incidencia aumenta hasta 3 veces. Y hay un grupo fundamental que aumenta hasta 17 veces más la incidencia, y es el caso de las mujeres embarazadas. Y ustedes van a ver a lo largo de la clase por qué es lo que pasa con el embarazo y la listeria. Las tasas de mortalidad pueden alcanzar hasta un 25%. Y generalmente ocurre en brote porque está asociado al consumo de algún alimento y varias personas consumen ese alimento. Uno de los últimos y más famosos fue la contaminación de los quesos Brie en Chile, que hubo que retirar una gran cantidad de quesos por listeriosis, pero ha sido asociado a todos esos productos que están ahí. Este es uno de los últimos también, los salmones que provenían de una fábrica artesanal en Villarrica, que también fueron retirados del mercado. Otros productos incluso que no son de producción chilena y que han estado en el mercado, que han venido contaminados, productos frescos, las pichangas, alimentos, de todo tipo. Y este también es reciente, el retiro del merquén en polvo Marco Polo por la presencia de listeria. Bueno, yo les dije que la tasa de incidencia de listeriosis es baja si uno la compara, por ejemplo, con Salmonella y Shigella, que ya nosotros lo hemos visto, que yo les puse esta tabla de cuáles son los porcentajes de incidencia relacionados con cada uno de ellos. Sin embargo, es alarmante la elevada tasa de mortalidad que tiene asociado a la listeria monocitógena. Bueno, puede ocasionar cuadros clínicos muy graves, ¿ya? En el hombre, como la septicemia, la gastroenteritis. El grupo de mayor riesgo, ya les dije que son los recién nacidos, bueno, son las mujeres embarazadas, los inmunocompetentes, los recién nacidos y los adultos de la tercera edad. Y se distinguen fundamentalmente dos cuadros sistémicos principales, que son estos que les estoy enseñando acá. La listeriosis materno-neonatal, que prácticamente afecta más a la mujer embarazada y a los recién nacidos. La listeriosis en el adulto, que afecta fundamentalmente a los mayores de 60 años y los pacientes inmunodeprimidos. Y también la listeria se ha visto asociada a cuadros ya más localizados, que son cuadros de gastroenteritis en huéspedes que son incluso inmunocomprometidos e inmunocompetentes también. Y este cuadro ya se manifiesta con diarrea, con fiebre y siempre está asociado a la ingesta igual de un alimento contaminado. Bueno, el mecanismo de transmisión fundamental es la ingesta de alimentos contaminados, asociados fundamentalmente a los productos lácteos. Ustedes van a ver por qué, van a entender por qué está asociado más a todo lo que es los productos lácteos. Fundamentalmente leche, quesos blandos, no pasteurizados, muchas veces embutidos y carnes que se contaminan en la cadena de producción. Y hay otra vía de transmisión muy importante que es la vía vertical, ya sea a través de la vía transplacentaria, porque ya les estoy diciendo que la listeria es una bacteria que atraviesa la placenta, y eso no lo habíamos visto hasta ahora. Después lo vamos a ver en otros patógenos un poquito más adelante, pero ahora estamos viendo un microorganismo que es capaz de atravesar la placenta. Y también el niño puede adquirir, el recién nacido puede adquirir la enfermedad a través del canal del parto. Cuando la madre está contaminada, está excretando por la vía anal, y el niño al nacer puede contaminarse con una listeria y producirle meningitis. También se ha descrito como otra vía importante
de transmisión en contacto cercano con animales que están infectados y además de eso también la vía nosocomial. Y esto ha sido a través de los fomites que están contaminados o las manos del personal médico que atiende a personas que están contaminadas de alguna manera, si se rompen las medidas de protocolo del lavado de las manos, etcétera, pudiera provocar incluso también brotes nosocomiales. Bueno, yo les dije que la enfermedad que produce listeria se llama listeriosis, ¿ya? La listeriosis, como ya también habíamos dicho, comienza con el consumo de un alimento que está contaminado con Listeria monocytogenes, que es el agente que produce infecciones en humanos. Una vez que Listeria ya está en el tracto gastrointestinal, Listeria monocytogenes es capaz de atravesar la barrera epitelial intestinal, ¿ya? Y bueno, a partir de ahí, traslocal hacia los ganglios linfáticos mesentéricos, ¿ya? Y dirigirse así hacia sus órganos blancos, que son el hígado y el vaso. En estos dos órganos que están acá, se comienzan a formar focos infecciosos que si el individuo es inmunocompetente, se resuelven, ¿ya? Y se resuelven fácilmente y se resuelven cuando el individuo logra montar una respuesta inmune adecuada que de alguna manera elimine esos focos infecciosos que aparecen en estos órganos. Ahora, ¿qué sucede en los individuos que son inmunocomprometidos? Los individuos inmunocomprometidos, yo les puse aquí el ejemplo de los adultos mayores o los pacientes que tengan cualquier compromiso de inmunosupresión, sucede que estos focos que están acá no pueden ser resueltos. Entonces, la bacteria se multiplica en esos órganos que están ahí y es volcada hacia circulación. A partir de acá, la listeria, bueno, produce una bacteremia, evidentemente, y puede alcanzar el sistema nervioso central, atravesar la barrera hematocefálica y producir meningitis, y también hay algunos autores que plantean que produce una meningoencefalitis. Nosotros también vamos a ver la listeria nuevamente en infecciones del sistema nervioso central por la importancia que tiene. En el caso de la mujer embarazada, listeria igual va a infectar el hígado y el vaso, pero también va a infectar la placenta. Las embarazadas pueden resolver los focos infecciosos primarios que se producen en el hígado y en el vaso, pero no puede resolver la infección que se produce a nivel de la placenta. Y esto debido fundamentalmente a el mecanismo de tolerancia inmunológica que tiene la placenta. Entonces, aquí la bacteria evidentemente encuentra un nicho donde es capaz de crecer, proliferar, y desde acá, desde ese punto, por un lado puede ser volcada nuevamente a circulación y producir una retroinfección nuevamente en esa embarazada, y también puede atravesar la barrera transplacentaria e infectar al feto. De acuerdo al estado de gestación, más bien al momento de la gestación en que ocurre la infección por listeria, las consecuencias para la mujer embarazada pueden ser diferentes. En el caso de la infección por listeria en la mujer embarazada, pueden producirse varias consecuencias importantes: abortos o nacimiento de un niño fallecido, o también el nacimiento de un niño con una infección sistémica, que lo más probable también es que el niño pueda fallecer o que quede con alguna secuela importante. Bueno, veamos entonces cómo ocurre la invasión por listeria y los distintos factores de virulencia que están implicados en la listeriosis. Como pueden ver acá, en la figura esta, la patogénesis de listeria se basa fundamentalmente en su capacidad para atravesar las barreras biológicas del huésped. Ya eso yo se los dije porque les di a todos los lugares donde pudieran entrar. Por lo tanto, esta bacteria es capaz de atravesar el epitelio intestinal, que es el primero, la barrera hematocefálica que se los dije, y además de eso es capaz de atravesar la placenta.
Ahora, ¿cómo ocurre ese proceso? ¿Cómo atraviesa la Listeria todas estas barreras, que es su principal mecanismo? ¿Ya? Listeria es capaz de adherirse e inducir su propia internalización. Ya sea, esto lo puede hacer en células fagocíticas o en células no fagocíticas. Lo que se conoce bien es que el tracto gastrointestinal es el primer sitio de entrada del hospedero. La capacidad de Listeria para replicar en el citoplasma de las células infectadas y desde ahí diseminarse hacia otra célula o célula le permite entonces evitar la respuesta inmune humoral. Generalmente, si ustedes miran acá, el proceso de infección comprende varias etapas. Primero, la adhesión e invasión, ¿ya?, a la célula hospedera. Después, escapar de esa vacuola, ¿ya?, multiplicarse intracelularmente y esa multiplicación intracelular también a partir de ahí invadir las células adyacentes. También, si lo hace dentro del macrófago, tiene que escapar de alguna manera y alcanzar otras células para mantenerse siempre a resguardo del sistema inmune. Para esto, primero, Listeria tiene que adherirse, ¿ya? Aquí, en este proceso de adherencia, participan dos adhesinas afímbricas muy importantes, que son las proteínas denominadas internalinas y se llaman INT, A y B, que la expresión de estas internalinas ocurre solamente cuando Listeria está infectando in vivo. O sea, si Listeria está en un medio saprófito, Listeria no expresa estas dos proteínas que le permiten internalizarse en la célula huésped. Si se fijan en esta diapositiva, acá les pongo que lo primero que ocurre es que Listeria regula muy bien la expresión de sus genes de virulencia y lo hace a través de un factor transcripcional activador, que es este factor que está acá, que se llama el PRFA. Este factor regula la expresión de los genes de virulencia. Van a ver cómo va a estar asociado a internalina A, internalina B, y también regula la listeriosina, que van a ver que es la toxina que tiene Listeria. Bueno, este factor va a ser importante porque es el que regula qué pasa en el medio ambiente y qué pasa en el medio intracelular o ya cuando la bacteria está infectada. La mayoría de los genes de virulencia están regulados por esta proteína que actúa como un activador o un represor de estos genes en dependencia de donde se encuentre la bacteria. Bueno, se conoce hasta hoy que este factor que codifica para esta proteína responde a señales ambientales y además también responde a algunas señales endógenas que permiten cambiar a la bacteria de un estado avirulento, ya que se encuentra en el medio externo, a un estado virulento ya de infección en el ambiente al interior del organismo. Bueno, entre los factores de virulencia regulados por este PRFA se encuentran las dos internalinas, como ya les dije, que son las que interactúan con los receptores celulares transmembrana. Se conoce que internalina A lo hace con ecaderina y que la internalina B lo hace con los receptores de tirosina quinasa. ¿Ya? Estos son los dos receptores conocidos para esas dos internalinas que produce Listeria monocitógena. Estas interacciones, como se ven ahí, favorece la entrada de la bacteria que entra por endocitosis al interior de la célula. Acá les pongo lo que sucede en las células M, acá les pongo lo que sucede en un enterocito, y fíjense que lo que sucede dentro de la célula, dentro del enterocito, es lo mismo que sucede dentro del macrófago.
Bueno, una vez ya que la bacteria entra a esa célula epitelial o a la célula fagocítica y se encuentran dentro del endosoma, que sería el endosoma en la célula epitelial o el fagosoma en la célula fagocítica, Listeria monocitógene, fíjense bien, es capaz de multiplicarse en el interior, o sea, es capaz de sobrevivir dentro de esa vacuola, ¿ya? Listeria, una vez que es fagocitada o endocitada, empieza a producir, como les dije, la toxina que se llama listeriosina O, ¿ya? Esa listeriosina O tiene la capacidad de unirse al colesterol y romper las membranas de esa vacuola y así favorecer de alguna manera la vida intracelular de la bacteria. Una vez que sale de esa vacuola, es capaz de multiplicarse al interior de la célula. Acá si se fijan, cuando Listeria monocitógena invade las células adyacentes, posee una doble membrana, ¿ya? Pues esta listeriosina también le permite escapar de la vacuola, ya sea la vacuola simple o la vacuola con doble membrana producida debido a la invasión de la célula adyacente. Ya posteriormente comienza un proceso de multiplicación intracelular y luego de esa multiplicación intracelular se produce la polimerización de los filamentos de actina en el polo de la bacteria, ¿ya? Y ese proceso es dirigido por otra proteína que produce Listeria monocitógena que se llama actin A o actina A. Y ahí yo se la represento en esta bacteria que está acá. La formación de esta estructura, semejante a una cola, que ya ustedes la han visto en clases anteriores, facilita a la bacteria el movimiento intracelular, permitiendo la invasión de células vecinas. Este es el mecanismo general que permite que Listeria pueda multiplicarse y diseminarse dentro del organismo y fundamentalmente una vía importante que tiene es la diseminación y la multiplicación dentro de los macrófagos. Esta diseminación, la bacteria es importante como un mecanismo de patogenicidad porque la bacteria, fíjense, no se expone ni a los anticuerpos ni a la acción de los neutrófilos. Estos son los atributos de patogenicidad más importantes. Esta proteína que regula que se expresen o no, las internalinas, la listeriosina. Estas son otras proteínas que tienen actividad citolítica que también ayudan de alguna manera a romper membrana, pero las más importantes son estas, la listeriosina y la actina que le permite atraer los filamentos de actina para hacer este motor, esta prepulsión hacia las células vecinas. Y si se fijan acá, lo mismo ocurre en la célula fagocítica. Ella igual expresa los mismos atributos o los mismos atributos o atributos de virulencia o de patogenicidad. Las internalinas que le permiten internarse, la listeriosina y la actina, que son los tres factores más importantes de virulencia. Ahora, ¿cómo se hace el diagnóstico de las infecciones por Listeria monocitógena? Bueno, el diagnóstico definitivo se hace mediante el cultivo en agar y puede ser a partir de distintos tipos de muestra. Puede ser a partir de la sangre, puede ser a partir del líquido cefalorraquídeo, del líquido amniótico, de la placenta, del meconio, de materia fecal, ya. Esto en dependencia de cuál sea la sintomatología o cuál sea el cuadro que está produciendo Listeria. Cuando la muestra proviene de sitios que tienen flora acompañante, como en el caso, por ejemplo, del material fecal, les voy a poner ese ejemplo, se deben utilizar medios enriquecidos para aumentar el número y además de eso, otra forma de seleccionar, por ejemplo, para que no crezcan miembros de la flora normal, es que incubemos las placas a 4 grados Celsius y eso nos permite seleccionar Listeria monocitógena, que sería la única que va a ser capaz de crecer a esa temperatura. Acá se puede hacer también tinción de Gram
incluso aunque venga del material fecal, porque acuérdense, son bacilos gram positivos y prácticamente la flora está compuesta por gram negativos, ¿ya? Entonces, pudiera hacerse con mucho cuidado de interpretarlo porque pudiera confundirse con algunos disteroides que pudieran ser miembros de la flora normal si están ubicados, si no están bien organizados como bacilos o como cadenas bacilares y están empalizadas, entonces pudiera confundirse. Por supuesto, esto que les estoy explicando es para las infecciones gastrointestinales. Evidentemente, la muestra que proviene de sitios estériles, como en el caso de un líquido cefalorraquídeo, es de gran utilidad, ¿ya? Y el cultivo también se puede hacer también a partir de un líquido cefalorraquídeo y puede ser definitorio. Ahora, también no solo les quiero hablar de este diagnóstico directo que es el cultivo y la tinción. Bueno, aquí les puse también que en la sangre tiene una característica que producen beta-hemólisis porque tienen la listeriosina, que es la encargada de producir esa hemólisis que se observa en el medio de cultivo de sangre. Bueno, pero también les quiero señalar que, bueno, además se pueden utilizar en las infecciones invasivas las técnicas de PCR y las técnicas de ELISA para detectar la bacteria. Fíjense que ahí yo no les he puesto serología, ¿ya? Porque no existe método serológico para detectar anticuerpos frente a listeria, pero sí se puede hacer alguna identificación serológica utilizando un suero específico frente a un cultivo para saber si la cepa que tenemos produce la toxina. Y eso no tiene nada que ver con anticuerpos. Es una serología, es una técnica serológica que es a través de un ELISA, pudiera ser incluso, que nos dice si la listeria es capaz de producir la toxina. Bueno, esto, evidentemente, si nosotros logramos saber si produce la toxina, nos va a ayudar a identificar las cepas que son invasivas de las que no son invasivas. ¿Y dónde pudiera ser útil determinar que una cepa es invasiva o no? Ya en el organismo no, porque sabemos que es invasiva. Entró en el hombre, produjo enfermedad y de alguna manera hay un cuadro clínico. Esto nos puede ayudar para determinar la presencia de listeria en los alimentos. Como está en todas partes, los alimentos pueden tener listeria. De hecho, muchos alimentos tienen listeria. Lo importante es determinar que esa listeria que está contaminando los alimentos no tiene la toxina. Por lo tanto, determinar la presencia de la toxina va a tener un valor importante cuando vayamos a hacer un estudio de alimentos. Bueno, ¿con qué se trata la listeria monocitógena? Y una vez confirmado el diagnóstico o con alta sospecha clínica incluso, debe comenzarse el tratamiento antimicrobiano de forma inmediata y de esa manera es que se pueden disminuir la progresión de la enfermedad y el impacto clínico que tiene. ¿Se acuerdan que les hablé de las altas tasas de mortalidad? Y bueno, siempre teniendo en cuenta los factores de riesgo de los grupos que están expuestos. Acuérdense que aquí tienen que trabajar con embarazadas, con recién nacidos, con pacientes inmunodeprimidos, con pacientes adultos mayores. Por lo tanto, tienen que tener en cuenta mucho qué antibióticos pueden utilizarse en cada uno de esos grupos. Acá todo lo que se sabe es que hay del grupo de antimicrobianos que ustedes conocen, se sabe que hasta el 70% de los agentes antimicrobianos son ineficaces en el tratamiento de la listeria. Y bueno, la experiencia más amplia de tratamiento se tiene con ampicillina, penicilina y amoxicilina, los tres que les puse ahí. Y bueno, lo que se sabe hoy es que listeria es resistente a varios, clindamicina, clorfenicol, quinolona, etc. Fíjense que se trata con ampi, amoxicillina, pero no con ninguna cefalosporina. Yo no les puse ahí ninguna cefalosporina como alternativo, porque se sabe que las PBP3, que es donde se une la cefalosporina para ejercer su acción, que tiene listeria monocitógena, y esas PBP que produce listeria monocitógena no son sitios de unión para la cefalosporina porque hay un impedimento estérico
que no permite que las cefalosporinas sean activas frente a Listeria monocitógena. La ampicilina, que se las puse en mayúscula ahí, es muy utilizada incluso porque penetra muy bien la placenta. Entonces, acuérdense, es un antibiótico que solamente, bastante inocuo, solamente tuviera alguna restricción en los pacientes que son alérgicos. Y en muchas ocasiones también se puede utilizar gentamicina más ampicillina porque tiene efecto sinérgico, pero mucho ojo con la gentamicina, por ejemplo, en un recién nacido pudiera producir algún efecto ototóxico, etcétera, y por lo tanto habría que evaluar muy bien el tratamiento antimicrobiano. Pero este es el tratamiento de elección para Listeria monocitógena, y después lo van a ver de nuevo en meningitis, ¿no? Las medidas de prevención, aquí les puse varias, todas las que encontré, todas van orientadas a la población, especialmente a la población, a los grupos de riesgo, ¿ya? Y aquí, esos grupos de riesgo estas que están acá son recomendaciones así, esos grupos, las embarazadas, los niños pequeños, los inmunosuprimidos, los portadores de patologías crónicas, los adultos mayores, que ya les dije, ¿ya? Y bueno, estos grupos no deberían consumir pescados y carnes crudas o parcialmente cocidas, ¿ya? Productos lácteos que no estén pasteurizados, salchichas, sobre todo las vienesas crudas o mal cocidas. Esto se ha visto que es un mecanismo importante también de transmisión de la listeria, ¿ya? Las verduras sin lavar, aunque estas estén empaquetadas, deben lavarse. Y bueno, tener mucho cuidado con los alimentos listos para servir, que aún refrigerados pudieran también tener Listeria monocitógena. Ahora, hay otras recomendaciones que son recomendaciones generales para cualquier individuo, para tener también cuidado de no infectarse de alguna manera o de no adquirir de alguna manera una listeriosis. Y esas son, bueno, el lavado de las manos, antes y después siempre manipular alimentos, lavar la superficie y los utensilios, evitar así la contaminación cruzada, teniendo bien separados también los alimentos en el refrigerador incluso, o cuando los voy a procesar sobre la meseta, los alimentos crudos, los alimentos que están ya cocidos. Consumir siempre productos lácteos y sus derivados pasteurizados. Esta no es la única bacteria que yo les he hablado a ustedes que se transmite por el consumo de productos lácteos no pasteurizados. Por lo tanto, todos esos quesos, todos los quesos es importante que estén pasteurizados. Y lo transmiten todo tipo de queso. Yo les hablé de queso blando, pero se ha visto que puede ser cualquier tipo de queso. Bueno, lavar igual, siempre las verduras y las frutas, consumir carnes y pescados bien cocidos. Y tengan en cuenta que muchas veces el calentamiento de los alimentos en los microondas no elimina la bacteria, porque acuérdense que son resistentes también a altas temperaturas. Y otra cosa importante es que recomiendan es limpiar regularmente el refrigerador, porque la bacteria puede mantenerse viviendo en el refrigerador y contaminar los alimentos que usted tiene dentro del refrigerador. Y eso es una recomendación que prácticamente nadie la hace, ¿ya? Pero es conveniente realizar las limpiezas de refrigerador con frecuencia. Bueno, vamos a comenzar un momentico con el género Brucella. Este género, fíjense, ya por el contrario, vamos a entrar en los cocobacilos gram negativo. Son bien pequeños, estos son cocobacilos que no tienen flagelos, tampoco forman esporas, ¿ya? Son parásitos intracelulares facultativos también y son capaces de establecer una interacción muy íntima con las células hospederas, ya sea como un patógeno incluso o como un patógeno que puede producir infecciones que son crónicas, ¿ya? Produce lo que se denominan la brucelosis humana, porque está la brucelosis en los animales. Este es un microorganismo que se transmite del animal al hombre. En el animal produce brucelosis bovina, canina, ovina, etc. Y en el hombre produce la brucelosis humana. Bueno, la clasificación actual
del género Brucella se divide en 6 especies, un poco más. Las más importantes son 7 especies, pero son 6 especies hasta hace poco, estas 6 primeras que están acá. Y estas especies se nombraron según el hospedero donde fueron aisladas originalmente y por donde incluso son hospederos por los cuales estas bacterias hasta hoy en día mantienen su preferencia. Y si, bueno, pueden ver ahí que está Brucella militensis, que fue aislada de cabras, Brucella abortus, que fue aislada de los bovinos, Brucella suis, aislada de los cerdos, son las más importantes que se transmiten hacia el hombre, y siendo abortus y militensis las dos que se producen con mayor frecuencia. La ovis, aislada a partir de oveja, la canis a partir de los perros, y si bien cada especie tiene su hospedador natural, el cual infectan con mayor eficiencia, ¿ya? Pueden potencialmente también ser transmitidas hacia otras especies de animales susceptibles. Esta última que está acá, sería la 7ª, se agregó recientemente y fue aislada en mamíferos marinos. Pues ya les dije que estas 3 que están aquí arriba son las especies que tienen mayor incidencia de brucelosis humana. Bueno, si se miran acá, todos estos pueden ser reservorios de las distintas especies. Y no solo quería comentarle que la brucelosis es una zoonosis con impacto en la salud pública, que por lo que lo estamos estudiando nosotros aquí, pero también tiene un impacto importante en la salud animal y genera importantes pérdidas económicas en lo que es la industria ganadera asociada a cada una de estas especies que pueden estar o puede producirse la brucelosis animal. Vamos nosotros a hablar un poquito de la brucelosis humana. A diferencia de muchos patógenos zoonóticos que nosotros hemos visto, Brucella no se encuentra mayoritariamente en el intestino de los animales y los animales lo empiezan a excretar a partir de las heces, sino que Brucella está en los órganos reproductores y las glándulas accesorias como las mamas, ¿ya? De ahí era lo que yo les decía que íbamos a ver, que es una de las vías principales de transmisión de Brucella, sea la ingestión de leche sin pasteurizar. Brucella no contamina la carne, como nosotros vimos, para E. coli interhemorrágica, y esto es porque no está en el material fecal del animal. Otra vía de ingreso que tiene, aquí ya le puse la más importante, que es la vía oral. Otra vía de ingreso importante de la Brucella es a través de las microlesiones de la piel en individuos que están en contacto con animales infectados. Por ejemplo, esto pudiera ser en veterinarios, ¿ya? Puede transmitirse también por la vía respiratoria a través de aerosoles, a través, o sea, las puertas de entrada aquí que usa es la mucosa nasal, ocular, ¿ya? Pero es una vía poco frecuente y pudiera ocurrir en, por ejemplo, los laboratorios donde se trabaja el microorganismo, pudiera ocurrir que ocurra alguna aspiración, alguna vía por mala manipulación de las manos hacia la nariz directo de un cultivo de bacteria. Entonces tenemos varias vías de infección, la vía oral por el consumo de alimentos contaminados, y acuérdense que fundamentalmente asociado a productos lácteos no pasteurizados. Y las otras vías que les expliqué, lo más importante es que hasta ahora no hay registro de transmisión interhumana, ¿ya? Hay algunos autores que plantean, por eso se los puse aquí, un poco más chico, que también pudiera transmitirse por vía parenteral a través de las transfusiones de sangre con material que está contaminado.
Y esto, si ustedes se ponen a pensar, pudiera ser una vía de transmisión persona a persona, pero que tiene que ser de una sangre que está contaminada de otra persona, pero no es un contacto directo con la persona infectada. Y esto se los traje para que tengan en cuenta cuánto tiempo Brucela es capaz de sobrevivir en estas distintas condiciones. Por ejemplo, en los fetos de los animales, hasta 75 días, Brucela puede estar colonizando. En la leche, hasta 10 días, en una leche que está a 10 grados Celsius. 10 días en el agua a 25 grados Celsius. 30 días puede sobrevivir en los helados. 142 días en la manteca, ¿ya? Hasta 2 meses en los quesos no pasteurizados. Por lo tanto, evidentemente, Bruselas es capaz de adaptarse muy bien a distintas condiciones ambientales. Bueno, la bacteria ya les dije que es intracelular, ¿ya? Es una bacteria intracelular facultativa y puede, por tanto, residir dentro de las células fagocíticas y no fagocíticas. Aunque, como vieron, es capaz también de sobrevivir fuera de la célula y puede estar en la leche cruda, en todos sus derivados, tú puedes aislar la bacteria. Por lo tanto, es una bacteria muy adaptada, les repito, al medio externo y a la vida intracelular. Esta capacidad de sobrevivencia dentro de los macrófagos le permite a la bacteria diseminarse dentro del organismo y llegar a otros órganos, originando diferentes manifestaciones clínicas, como por ejemplo manifestaciones osteoarticulares que ocurren hasta en un 35% de los casos, manifestaciones geniturinarias, manifestaciones a nivel del sistema nervioso central, endocarditis que se produce en un 2% de los casos aproximadamente, pero es la que tiene mayor mortalidad asociada, ¿ya? Entonces, la brucelosis, si ustedes se ponen y miran, produce una gran cantidad de sintomatología, tiene presentaciones clínicas muy diferentes. También algunos autores plantean que ha estado bastante asociada a accesos hepáticos, ¿ya? Es muy común que durante los primeros estadios de la enfermedad se eleven las enzimas hepáticas y bueno, esto se piensa que esté también muy asociado con que una de las salidas sean estas, los accesos hepáticos. Entre las otras manifestaciones clínicas que también están asociadas a la brucelosis, que son manifestaciones clínicas inespecíficas todas, también pudieran estar los cuadros asintomáticos, ¿ya? También hay pacientes que no producen ninguna sintomatología cuando están en presencia de la brucelosis. El 50% de los infectados por brucela desarrollan infección aguda, que va a estar caracterizada por un cuadro febril, que se puede confundir con cualquier otra infección, ¿ya? Y en la mayoría de los casos, como se confunde con cualquier otro cuadro febril, el paciente recibe un tratamiento antimicrobiano que es inadecuado para la brucela, por lo que la enfermedad entonces podía progresar hasta en un 50% de los casos a una enfermedad crónica, como dice ahí, que puede ser una enfermedad crónica localizada. Es característico la presencia de fiebre ondulante. Aparece y desaparece la fiebre a lo largo del tiempo. Pueden ocurrir recidivas, como dice acá, ¿ya? Tanto en los individuos tratados como en los no tratados, y también pueden ocurrir reinfecciones. La inmunidad que induce la infección no es duradera, y se observa frecuentemente las reinfecciones en pacientes que permanecen en situación de riesgo porque tienen exposición continua al microorganismo. Y esto pueden ser los veterinarios, los pastores, determinados grupos que pueden estar en contacto más cercano y de forma permanente con el microorganismo. El periodo de incubación lo tienen ahí abajo, usualmente de 2 a 4 semanas, pero eventualmente puede ser incluso hasta de 6 a 8 semanas.
Brucella tiene varias cualidades que, a diferencia del resto de las bacterias, por ejemplo, no tiene factores de virulencia clásicos como las cápsulas, la fimbria, las exotoxinas, los flagelos. O sea, ella tiene los genes, pero ustedes van a ver cómo ella es capaz de regularlo, ¿ya? Como son los factores de virulencia que normalmente hemos visto para otros patógenos. Y prácticamente Brucella lo que hace es delegar su virulencia en la capacidad de sobrevivir y replicarse dentro de los compartimientos celulares fagocíticos. Y ese todo parece indicar que es un mecanismo muy importante. Y lo que se conoce es que los macrófagos están altamente adaptados para la destrucción de las bacterias. Eso es un mecanismo normal, y ustedes han visto en el curso cómo hay otras bacterias que hemos estudiado. La modulación de la apoptosis por algunas especies bacterianas es un mecanismo de virulencia importante. Brucella tiene ese mecanismo, ¿ya? En Brucella se ha observado en placas de cultivo que Brucella crece de dos formas diferentes. Vamos a tener cepas que van a crecer como lisas, que son colonias bien lisas, y vamos a tener cepas que van a crecer en medio de cultivo como si fueran colonias rugosas, ¿ya? Y sin embargo siguen siendo Brucella. Esto va a ser importante y por eso les pongo esta figura que está acá, porque las cepas lisas son cepas que van a ser virulentas y son capaces de inhibir la muerte celular programada de los macrófagos, que era lo que estábamos conversando, y esta inhibición le va a facilitar la sobrevida y la replicación dentro de los macrófagos. En contraste, este grupo que está acá, que son las cepas que crecen de manera rugosa, son deficientes en el antígeno O. Fíjense que le falta el antígeno O del LPS, y esta falta del antígeno O del LPS no le permite sobrevivir dentro del macrófago, y por lo tanto son cepas virulentas o cepas denominadas atenuadas. Y esta es una diferencia importante entre las cepas que se vio entre dos tipos de cepa. Por lo tanto, ahí se llegó a la conclusión que esta estructura del LPS de Brucella era un atributo de patogenicidad importante en esta especie. También se ha visto en estudios que estas cepas de Brucella, ¿ya? Se estudiaron las capacidades de estos LPS y se vio que la estructura, tanto físico-química como biológica, de los LPS de la Brucella difieren del LPS clásico que ya nosotros hemos visto para el resto de las bacterias gram negativas. El LPS de Brucella, fíjense que no es pirogénico, no actúa, no activa de ninguna manera la cascada del complemento, no la activa de manera significativa, más bien. Si lo comparamos con el LPS de enterobacteria, se requieren concentraciones 100 veces más altas del LPS de Brucella para inducir un shock endotóxico, y por lo tanto, evidentemente, hasta todas las propiedades asociadas a lo que ya sabían ustedes del LPS no la van a encontrar en el LPS de Brucella. Ustedes saben que las propiedades biológicas del LPS dependen del lípido A. El lípido A, yo se lo señalo en la figura. Esta estructura, ustedes saben que está muy conservada en las distintas especies bacterianas. Y bueno, la actividad atenuada que tienen estas cepas rugosas parece estar relacionada con este lípido A y su peculiar estructura química que vamos a ver en un momentico. El mayor enigma que hay hoy es cómo puede generar Brucella, de qué manera Brucella puede desencadenar una respuesta inflamatoria si la actividad endotóxica
del LPS prácticamente despreciable. Se han especulado muchas teorías y hasta ahora la más aceptada es que la bacteria tiene varias lipoproteínas que actúan como ligando de los toll-like 2, ¿ya? Y estas proteínas no solo son capaces de inducir citoquinas inflamatorias, sino que también son capaces de inducir citoquinas antiinflamatorias como la interleuquina 10. Lo que, bueno, va reforzando la idea de que son factores importantes en la patogénesis de Brucela. Hay otras proteínas de membrana, todas estas que están aquí abajo, que son las OMP, ¿ya? Que poseen algunas características peculiares y se ha visto que pudieran ser precursores de esas lipoproteínas que son las que hasta ahora han sido caracterizadas. Acá en la figura ustedes pueden observar bien claro la diferencia de la estructura del LPS entre las cepas rugosas y las cepas lisas. Y si se fijan bien en la cepa rugosa, está ausente el segmento A del LPS, por lo tanto se comporta como un los lipo-oligosacárido porque está ausente esta cadena que está aquí. El lípido A, ustedes se acuerdan, es la parte del LPS que está inmersa en la capa lipídica y este lípido A posee una estructura bien atípica en el caso de Brucela. Este lípido A tiene unas cadenas linfáticas más largas que nosotros vamos a ver ahora en la siguiente diapositiva lo importante que es esta adición de esas cadenas de ácido graso más largo que se añaden a la estructura del LPS. Esto va a ser muy importante en lo que es la evasión y la sobrevivencia intracelular de Brucela. Yo creo que estamos a unos minutos de la primera hora y antes de pasar yo creo a la siguiente diapositiva, yo creo que lo mejor es que tomemos acá el receso para poderles explicar qué es lo que sucede acá con esa estructura del LPS. No sé si quisieran hacerme alguna pregunta antes de irnos a receso. Yo tengo una pregunta, profe, Sí, pero no sí. es de la clase sigue como tal. No, no importa, cuéntame. Es que con respecto a la prueba, es Sí. que queríamos saber, en verdad no soy la única, si es que se podía cambiar como el tipo de planteamiento de la pregunta. Es que por lo menos a mí me pasa que ya estoy contestando la prueba y me pongo tan nerviosa porque el tiempo es poco y empiezo a leer y leo mal. De verdad me dio tanta rabia ver que en mi corrección de prueba tenía 5 preguntas malas porque leí en vez de correcta, incorrecta y así. Y creo que no soy la única que le pasa. Entonces, Bueno, lo que puedo hacer por ustedes es marcar que siempre marquen la correcta y así no saben que siempre van a tener que marcar la correcta. Pero yo les estoy haciendo preguntas referentes a un tema y todo el tema es gastrointestinal y ustedes tienen que saber diferenciar los distintos microorganismos que producen infecciones gastrointestinales en cuanto a cómo se transmite uno y qué diferencias hay en la transmisión entre uno y el otro. Por lo tanto, las preguntas les tengo que mezclar todos los patógenos gastrointestinales. pero por ejemplo, profe, yo me acuerdo que en la prueba pasada había como caso clínico. Por ejemplo, que este ponía, no sé, el agar chocolate y yo me decía, ah, es este patógeno porque es el agar chocolate. Y no podría ser como más así, o por último, más preguntas de ese estilo, como que sea ese y ese. Como que no haya estar viendo como toda una por una. No sé Yo si se sí les entiende. voy a poner casos clínicos porque es la forma que tengo también de que ustedes de alguna manera ver si son capaces de aplicar algo de lo que han aprendido, ¿no? No solo también esa es una forma, si crecen haga chocolate este, pero si tiene tal sintomatología, pero si tiene tal cosa. Le puse el ejemplo, por ejemplo, los antibióticos, eso también es una pregunta de aplicación. O sea, Sí, si sí, yo también. exactamente, pero esas cosas se las voy a preguntar, se las tengo que preguntar igual. Profesora, ¿Sí? sí, es que lo que pasa, a mí me pasa, yo sé que a muchos compañeros les pasa lo mismo, pero es que la forma en que usted hace la pregunta, cuando nos pregunta nos pide marcar la correcta, es mucho el tiempo en que nosotros igual tenemos que pensar y darnos cuenta en qué está mal en el enunciado. Entonces, para 1 minuto y medio que nos da por pregunta, es muy poco. Al final terminamos equivocándonos por leer mal o por leer rápido.
Entonces ese yo creo que también es el problema. Es difícil cambiar la forma de preguntar, porque a nosotros que nos han dado tantos cursos de cómo preguntar para de verdad saber los conocimientos y que no sea conocimiento copiado simplemente, esas son formas de hacer las preguntas, ¿entiendes? Para conocer si de verdad hay algún conocimiento profundo del estudiante que puede darse cuenta rápidamente de lo que puede ser falso o verdadero. Entonces, me cuesta un poco hacer otro tipo de pregunta como más dirigida, porque evidentemente las preguntas tengo, como les digo, que mezclarle. Yo trato de que en una misma pregunta le estoy preguntando sobre lo mismo, por ejemplo, evasión de la respuesta inmune o cómo se transmite o de diagnóstico. Son preguntas, pero en cada alternativa les pongo distintos microorganismos para saber si lo saben diferenciar, porque de lo contrario, ¿cómo lo sé? Sí, profe, pero igual es como mucho, o sea, es mucha presión el tener tan poco tiempo para responder ese tipo de preguntas en que uno tiene que leer bien, porque si no se equivoca es súper frustrante. A mí me pasó sobre todo con la segunda prueba, que a pesar de estudiar mucho, por equivocar, por el poco tiempo y por leer mal, me fue mal, pero no era que yo no sabía. Entonces yo creo que hay muchos compañeros a los que les pasa que es muy poco el tiempo y en realidad no está demostrando realmente las pruebas, por lo menos yo lo siento así. O sea, los conocimientos que tengo no los refleja. Bueno, la otra cosa que hicimos, como ustedes habían pedido, lo del tiempo, estuvimos monitoreando mientras que ustedes estuvieron haciendo la prueba y déjenme decirle que ustedes en el tiempo, la gran mayoría, yo les dije ya, el 80% de los estudiantes alcanzó a ver toda la prueba y a responderla. Incluso había estudiantes que tenían toda la prueba respondida antes del tiempo, mucho antes del tiempo, por ahí están anotados los tiempos con que fueron Creo que por lo terminando. menos, Es que, profe, igual a veces Es como que que yo al muchos, menos contesto así como cualquiera cuando me siento como frustrada con la pregunta y paso y ya después me doy el tiempo como de revisar como las que me frustré y las dejo como marcadas, pero a muchos les pasa eso que se dan cuenta que les está quedando poco tiempo y contestan cualquiera y después intentan volver. Pero al final de cuentas son como 4 o 5 verdaderos y falsos por pregunta, entonces, no sé, tal vez si no se puede cambiar el estilo de pregunta, intentar un poquito más de tiempo, porque igual la escuela, por lo que tenía entendido, tenían como otros parámetros para verdadero y falso, y si los Para verdadero y consideráramos falso como tienen verdadero y menos. falso, Para aumentaríamos verdadero y tiempo. falso, para verdadero y falso tienen menos tiempo todavía. Y la pregunta es una correcta. Hay 3 falsas y una correcta. Entonces, para las preguntas verdadero y falso, la escuela tiene menos tiempo y para las preguntas de alternativa, la escuela fijó el tiempo en 1 minuto y medio. Y lo que yo tengo entendido, por lo que nos han dicho en todas las reuniones, es que para las preguntas de verdadero y falso, con 2 alternativas, el tiempo es menor. La pregunta es que o marca verdadero o marca falso, el tiempo es menor todavía. Profe, ¿y no Sí. está la posibilidad, por ejemplo, de poner, no sé, de hacer como la mitad de la prueba como preguntas dirigidas y la otra mitad como las preguntas que hace de correctas? Así podríamos como ahorrar un poco de tiempo respondiendo a las dirigidas y así tener más tiempo para las correctas e incorrectas, que toman un poco más de tiempo. Ahí tendría que, voy a valorar el tipo de pregunta, pero en realidad las preguntas son eso, o sea, en la prueba respiratoria está mezclada, había un grupito, un chico que eran más dirigidas, otro grupo que eran de aplicación y las que son de marcar la correcta. Esa prueba Profe, está mandada incluso a educación médica y todo antes de. Profe, ¿hay alguna posibilidad de poner varias preguntas como en una sola página? Porque igual No, a veces no, se no, tarda eso no el... nos dejan ni está permitido de ninguna manera. Una pregunta por página. Y ya se les dio la concesión de regresar atrás y adelante y tomar el barrido, pero no, las preguntas por página son una sola, incluso está predeterminado en la plataforma virtual.
Así que yo voy a ver ahora la tercera prueba, qué cambios pudiera haber. Lo voy a hablar con la Yanina, que es la asistente curricular, a ver qué cambios importantes pudiéramos hacer en el tipo de preguntas, manteniendo las orientaciones. Ya, profe, gracias. Y si Ya. puede poner todas verdaderas, se lo agradecería, porque por último, si uno no se confunde de leyendo... Me comprometo con ustedes. Yo sé que todas van a ser verdaderas, no van a ir a tener que marcar ninguna carreta. Ya. No tengo ningún problema con eso, lo podemos cambiar. ¿Ya? Y lo otro, voy a hablar con ella a ver cómo me orienta, a ver cómo podemos hacer algún grupo de preguntas. ¿Ya? Así que Ya, profe, cualquier gracias. otra cosa me dicen, pero me comprometo, lo voy a hablar. Mañana es miércoles, toca comité curricular, yo lo voy a conversar. Y ahí les comento, ¿ya? Ya, profe, gracias. Ya, bueno, voy a dejar la grabación, son las 37. A las 45 volvemos, ¿ya? Ya, profe. Ya, gracias, chao.